Cunde el terror. Circulan 1000 rumores, a cada cual más absurdo. No hay información confiable, pues los propios viajeros difieren entre sí y sus relatos parecen contaminados de poesía. El crimen, tal como se ha contado, es tan atroz que no sé qué pensar. Mantenernos a la expectativa, en un estado de tensión interna, expectantes de lo que les pueda pasar a los personajes protagonistas y, por tanto, al desarrollo de la historia, de la trama, del conflicto y del desenlace de la misma. Eso es la tensión narrativa dentro de nuestras historias. Transmitir al lector una sensación de inminencia, de algo que va a llegar. Disimulado, no lo podemos mostrar, pero está ahí oculto en las sombras, en la nada. Me gustan especialmente ese tipo de narrativas basadas en el misterio, en los secretos y en el suspense. Y me gusta mucho un pequeño triángulo que se forma con esos 3 picos, que son 3 pequeños trucos para elaborar nuestras narrativas. Son más trucos de escritura que trucos de dirección de juegos o de diseño, pero son relativamente aplicables al game design. Estos 3 trucos son los siguientes. Secretos. Cuando un personaje de la historia, cuando una ubicación, cuando un rincón oculto tienen cierto tipo de información que nosotros necesitamos encontrar para entender la trama principal. Sirven de 2 maneras. Como mecanismo de control indirecto, si vemos una persona cuchicheando con otra en un callejón o susurrándole unas palabras ocultas entre la muchedumbre en una cena de gala, sabremos que quieren ocultarnos información importante. ¿Y qué haremos nosotros? Revelarnos e ir corriendo a ver si podemos sonsacarle esa información. Y además, si hablamos de ritmos narrativos, también actuarán como complemento a ese ritmo que se conoce como encaje de tuberías. Probablemente secretos sueltos no nos digan nada, pero cuando cogemos diferentes secretos, los iremos encajando como en un puzzle y al final haremos que todo tenga un sentido. Ahí está la magia de los secretos. Ocultar la información para que el protagonista, o en este caso el lector o el jugador, necesite conocerla y solo revelarla cuando le convenga. Segundo, suspense. Como dice Hitchcock, consiste en perpetuar a lo largo del tiempo la sensación de peligro. Si estalla una bomba de repente y nosotros lo provocamos, ¿qué haremos? Una sorpresa, lo cual es maravilloso, pero será finita porque el estallido se producirá, la gente se asustará y ya habrá pasado. En cambio, si utilizamos esa incertidumbre presente con un tic-tac, 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 tic-tac. Cada vez que una persona entre en una ubicación o en un lugar, estaremos trabajando ese suspense. Nosotros, como jugadores, tenemos claro el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sabemos que es una bomba, pero los personajes protagonistas y los personajes que fululan por toda la escena igual no lo tienen claro. Eso es el suspense. Cuando nosotros, como lectores o como jugadores, tenemos una información, pero los personajes que rodean la historia no lo tienen muy claro. A veces queremos gritarle: tú! Que tienes una bomba ahí dentro, que no es un reloj de pared. Pero no podemos. Por eso se crea el suspense y es tan importante. Y por último, el misterio. El misterio tiene mucho que ver con un ritmo procedural, donde ni los personajes que fululan por toda la escena, ni los propios jugadores, o lectores y lectoras, tenemos la información y todos vamos a la vez descubriendo esa información. Si hablamos de juegos, podemos hablar de los storytellings, donde todos vamos construyendo esa información poco a poco de una forma procedural y abriendo y aportando cada uno de nosotros. Ahí residen las 3 piezas del triángulo de la tensión narrativa: secreto, suspense y misterio. Y sobre todo,
Si hay autores que nos han enseñado sobre la tensión narrativa, no podemos olvidar a uno de mis favoritos, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft no solo insiste en el concepto que la tensión narrativa tiene que estar vinculada a un elemento continuo de peligro, como pueden ser sus primigenios o sus sectas. Creo que si algo hay que nombrar de H.P. Lovecraft es su capacidad como paisajista. Esos bosques de Nueva Inglaterra, esos pueblos en un cruce de caminos a los que solo se llega por error, esas puertas entreabiertas que abrimos y dan paso a una oscuridad creciente en esas casas decadentes, donde parece que ese ritmo procedural poco a poco se va abriendo hasta que implosiona y estalla en 1000 pedazos. La tensión no solo se trabaja con antagonistas como dragones, como goblins o como dioses primigenios. La tensión se trabaja también con sentimientos, con lugares o con cosas poco etéreas como el horror o el mal. Creo que es por ello por lo que podemos aprender tanto y tanto nos gusta esa oscuridad de autores como Poe o Lovecraft. Y para terminar, no me puedo ir sin hacer 2 recomendaciones. La primera, un libro muy cortito de Zorro Rojo de H.P. Lovecraft, Paisajes y apariciones. Es más para coleccionistas que otra cosa, pero aquí se describe perfectamente los puntos más importantes de la obra de Lovecraft en relación a la tensión narrativa. Habla de las apariciones que se dan en unos paisajes de ensueño, o más bien de pesadilla, y de cómo esas apariciones consiguen causar esa tensión, ese horror y ese miedo psicológico que busca. Y por supuesto, 1793, de Niklas Natt Ochdag. Recomendado no, ultra recomendadísimo este libro. Si os gusta la literatura noir, si os gusta el mito de Watson and Holmes, bajado al barro más inmundo y más absoluto, si os gustan los misterios, si os gusta la tensión narrativa, si os gustan los ritmos de suspense, si os gustan los saltos en diferentes épocas del tiempo, dentro de un mismo año pero en diferentes estaciones, desde diferentes puntos de vista del mismo crimen, no puedo hacer otra cosa que recomendar esta obra de arte absoluta. Porque para aprender de narrativa podemos leer teorías sobre narrativa, ahí está Vogler o Campbell, jugar con la narrativa, y para eso están los juegos de rol, los storytelling o los juegos en general con un componente narrativo amplio, pero sobre todo, maldita sea, leer buena narrativa.